Entre las cosas que guardo y contemplo con cariño está la foto del nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. El nono toma. En este caso a través de Vicentín Network. Y buenas noches también, si ya estamos saliendo, a la gente de Vicentín News. Estamos saliendo por las dos. Buenas noches, entonces la Vicentín News ahora. Estamos por los dos, los dos en este caso por el portal de y también por el canal de. Así que bueno, en este mayo del 2025, no 25 de mayo, 7 de mayo del 2025, me acompaña un amigo de lucha, tenemos un plano más largo, un amigo de lucha acá, no sé hace cuántos años nos conocemos, muchísimos años. Te voy a pedir que acerque un poquito el micrófono. No diga tantos años. Bueno, ya lo voy a presentar. Antes de presentarlo, por supuesto, tengo algunas recomendaciones para usted, entre esos, recomendaciones salgan con paraguas porque está medio feo el tiempo y por ahí chispea. También, además de eso, por supuesto, que den me gusta, están viendo a través de, tanto de YouTube como de Facebook, y también seguirnos, aprieten la campanita, o síganos a través de Facebook, Vicentín Network, para recibir todas las actualizaciones de noticias y también actualizaciones de novedades, ¿no? Bueno, yo me voy a referir al tema del asfalto del Alberdi, Juan B. Justo, en un ratito, tenemos imágenes ahí del desastre que es, en un ratito, porque tuve algunos entre ayer y hoy, no digo entredichos, pero hubo muchísimos comentarios, versiones, y bueno, yo quiero tirarle un poquito de sentido común a las personas que no ven esto, porque va a elecciones ya que tanto se rajan las vestiduras que tenemos que mirar, ¿no? Seguramente es un buen momento para hacerlo. Pero antes de eso, y por eso mismo, he invitado a alguien que conoce muchos de esos temas y que aparte es presidente del Partido Justicialista Local de la ciudad de Villa Ángela, una persona que ha visto y ha sido protagonista de muchos periodos y también de crisis, persona que estuvo también en las malas y en las buenas, con mucha y con poca gente en diferentes lugares, obviamente innegable, sobre todo en la política. Estamos hablando del actual presidente, que es el señor Rafael, alias Cookie Ramos. Buenas noches, Cookie. Gracias por venir. Buenas noches, no, gracias a vos, Vigi, porque Motogocho te hacía las felicitaciones. Sí, me hiciste una propaganda que no sé, bueno, espero que estemos hoy ya en vivo, digamos, sí. En persona, felicitarte porque la verdad que el arduo trabajo y el empeño que tenés, las ganas, el entusiasmo, yo creo que está en la esencia de tu vida hacer lo que haces, ¿no? Porque es la única forma que una persona luche tanto para hacer lo que le gusta hacer. En el caso tuyo sería esto de los medios, el cine, la verdad que algo. Mirá que arrancamos con la Casa del Bicentenario, ¿te acordás? La Casa del Bicentenario, algo muy, muy lindo. Y bueno, yo lo manifiesto de esa forma porque, bueno, a mí lo que no me gusta hacer esta cosa, pero me apasiona la política. Claro, está bien. Es como algo colateral.
La pasión de mi vida ha sido siempre la política, desde muy jovencito, así que... Así que entendés de pasión. Entiendo de pasión. Bueno, Bueno, pero a lo que te referías recién, que estabas hablando, voy a opinar un poquito del tema de lo que sucede Del en la asfalto, calle, sí. acá del asfalto, la de justo, de tierra. Yo creo que eso sí, primero tiene que llevar un trabajo de asentamiento de largo tiempo, ¿no? Para que, o si no, si eso se recompone muy rápido, después tiene un problema de asentamiento y Y se puede romper la falda. no es que se puede, se va a romper. Se va a romper. Pero sí, o sea, no hubiese venido mal que le tiremos el ripio, digamos, para prever las situaciones que se Pero- están teniendo ahora. Decía ahí a Cookie, ya que estamos acá, y que se va a enterar por mí. Otro problema me aparece, la obra tiene una falda. También así nomás. Y bueno, vamos a Puede comentar. fallar vos. Fallar. Así que bueno. Pero la cuestión es que, viste que últimamente todo el mundo se queja por algo, así que yo me voy a quejar de eso. O sea, aunque sea poco, nadie tiene ni siquiera piedad a veces, no defendiendo a uno ni a otro, pero porque no es la primera vez que hay un problema en una calle con una obra provincial, esto que hay que aclarar, pero porque me sí, Luis, pero vos escuchame, no te olvides que cuando estaba el otro, también hubo sí. Pero creo que la otra opción haya dejado, o dejaron acá, no sé, la Valle, me parece, cerca de 9 de julio, hay un pocito que no lo ven ahí y lo dejaron medio que parece a propósito. Bueno, eso es de medio ya de descuidado. Entonces, ahí tampoco no hace falta, ahí está eso, no sé cuánto, muchachos, metro cuadrado. Pero bueno, evidentemente se manejan de esa manera, ¿viste? Así que, como ahora todo el mundo se queja porque falta alguna cuestión con el tema de las calles, porque no entienden que 3-4 días de llovizna, cualquier calle es un desastre, hasta la de asfalto. Bueno, yo me voy a quejar de eso un rato, mientras... Bienvenido a la era digital, Facebook, Claro. y todo eso. Porque Que todos nos quejamos. todos nos quejamos y todos son especialistas en todo. Exacto. Bueno, es lo que ha traído la tecnología, ¿no es cierto? Un descontento generalizado en la sociedad, nuestra sociedad, manifestado en redes sociales, por el tema que sea. Lo más lindo que los funcionarios, o por ahí los políticos, pero más los funcionarios lo escuchan. Sí, Que a lo mejor, de verdad. Se dejan sí, llevar, a ¿no? veces, claro, o sea, si usted tiene 3 días de llovina, 4 días y tiene camino de tierra, porque no va a tener, o sea, no somos Miami, nosotros. Sí, sí. O el Ripio mismo, el Ripio mismo, hasta ¿viste? Miami hay camino de tierra. Así que, Pero si viste cómo están los asfaltos, la cantidad de barro que hay, es impresionante. claro, porque todos estos días que de sequía y todas esas cosas, o sea, primero toda la tierra, después otro, después ahora el agua, y bueno, entonces siempre Lo que estamos- está más o menos complicado, que siempre me reclaman, y que a raíz de eso fui que me enteré de un montón de cosas, que ahora vamos a repasarlo. Primero tenían una tierra que no se veía nada, después la lluvia no le pasa a nadie, o sea, ahora falta que se le derrumbe todo, ahí va. Cookie, Pero hablemos bueno, de política. Yo te voy a preguntar algo que hace rato, yo estuve pensando ahora, pero las tengo acá. También para nuestra gran Facebook. Bueno, saludo a toda tu audiencia, tanto en Facebook como en la otra. Vos sos una persona de muchos seguidores. Y siempre digo cuando veo el programa, usted pregunte lo que usted quiere y yo voy a contestar lo que yo. Que la gente quiere preguntar y no sabe cómo te iniciaste en esto, Cookie, porque yo sé que es muy joven que estás en la política. Mire, esto comienza allá por el año 78, cuando estábamos en el Mundial. Obviamente mi familia peronista, mi papá. ¿De qué barrio eran? Nosotros vivíamos en Boulevard San Martín, Pueblo Viejo. Pueblo Viejo, ahí la camisería de Suco pegado. Ahí vivíamos nosotros. Y mi papá se levantaba, había una radio que transmitía mensajes de Perón tipo 4 o 5 de la mañana, no sé qué radio habrá sido, en la época de la dictadura. Y así como mi papá, muchos peronistas se despertaban 3:30, 4 de la mañana pues estaba a escuchar la prohibido. radio. Sí, entonces yo también me despertaba porque mi papá escuchaba la radio al lado de la cama, así que en esas casas eran todas las camas juntas, ¿viste? Una pieza grande, camas juntas, entonces ahí yo escuchaba los mensajes de Perón. Y algunas cosas mi papá por ahí me contaba, bueno, pero después, digamos... Tu papá es de la época peronista de la primera etapa. Claro, sí, por supuesto. ¿Tu papá dónde trabajaba? Y primero trabajaba en Vialidad Provincial, después por algunos hechos se fue de Vialidad, pero siempre trabajaba en cursos camineros, ese tipo de cosas. O sea, que estaba involucrado con el movimiento, digamos. Estaban obligados en el momento. Y era un tipo bastante andariego, como se dice, ¿no? Entonces yo ya venía conversando, me venía integrando a los grupos de la iglesia, porque el grupo de la iglesia católica, ¿no? Yo fui muchos años presidente del grupo juvenil y creo que fui en ese momento
por muchos años el mayor movimentista de la Iglesia Católica, los grupos, tal de Grati, O sea que siempre fuiste presidente, vos. San Bernardo, Urien, Samuú, Villaverté. Tal es así que cuando tenía 20 y pico de años había una crisis de catequistas, que no había catequistas, y Mirá. nosotros formamos en San Alfonso la primera escuela de catequistas, autorizada por el obispo. Mirá. Tenía una buena relación yo con los obispos, no a veces con los sacerdotes, digamos de acá, pero tenía buena. Saspeña, ¿no? El obispo de Saspeña. Tal es así que en algún momento de mi vida, el único que tenía autorización de abrir centro de catequesis, cosa que era prácticamente mala palabra en esa época para la Iglesia Católica, en cualquier lugar que se me ocurriera, digamos, me prestaban una casa y yo enseñaba en los barrios, en Lote 20. Estamos hablando de la década del 70, que estaba todo muy complicado. Un poco más, 80 y algo. Ah. ¿Viste? Y bueno, en el 78, con la apertura del mundo, digamos, la dictadura se abre al mundo con el tema del mundial. Tenían que demostrar que no era tan malo, entonces se aflojó bastante la situación. Y había reuniones clandestinas, había anteriormente, pero ahí comenzaban a invitar a más gente. Como que no eran tan clandestinos. Y, digamos, sí, o sea, eran clandestinos. No lo podíamos hacer público. Claro. Y yo tenía 16 años por ahí en el sindicato 12, la parte del escenario de atrás. Recordaron la calle. Hay como un sótano. En la calle, recordando la calle. Acá, Hoy sería la Santa María, no. Kennedy y... No, acá nomás. Ah, más acá. No me acuerdo. Bueno, qué raro. No me Queda acuerdo cerca de tu esa casa también parece. A la vuelta de mi casa está, pero no me acuerdo la calle. Entonces, ahí se hacían las reuniones. Estamos hablando de la época de Epifanio Morales, Pepito Escobar. Yo tenía 16 años. Así que ahí, bueno, había otra serie de cosas que por ahí uno puede contar, otras no. Pero sí era una lucha y una formación, digamos, muy diferente a las épocas. Las épocas eran diferentes, ¿no? La comunicación era boca a boca, no existía de otra forma. Ahí estaba también, recordame si no me equivoco, Carancho Ramírez. No. Es anterior Carancho. No, era una época, pero no era del grupo. De esos grupos, digamos. Carancho tiene otra historia. Uh-huh. Por ahí a algunos peronistas les gusta y otros. Sí, bueno, No como en gusta, todo. Como en todo. Eso como en todos lados. Claro. O sea, no participaba En esa en ese especialidad. grupo. Bueno, después había otra organización que acá, que por ahí lavó muchas cabezas también, y pues la juventud de esa época estuvo a punto de hacer algunas macanas, que después nos dimos cuenta y digamos, reflexionamos que nosotros dijimos, no, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Y como que nos plantamos a esa diligencia en esa época. Era joven, pero teníamos carácter, digamos. Claro. Bueno, después viene el 83, ya estábamos la elección del 83, perdemos el gobierno nacional, y si bien es cierto ganamos la provincia, pero perdemos el gobierno. ¿Quién fue el nacional. gobernador en ese momento? Y en ese momento era la provincia de Tenerife. ¿Y en la Villa Ángela te acordás del primer intendente? Luis María Boada. Luis María. Y eran los intendentes de periodo de 2 años. O sea, Era cada corto, intendente claro. era 2 años. ¿Y no había presidente de consejo? Sí. El presidente de consejo o sea, se elegía, no se elegía intendente, digamos, se elegía concejales. Y los concejales elegían el intendente. Fue antes de la reforma constitucional. Eso se reforma recién en el año 95. Tal así que muchos municipios que a lo mejor usted ganaba la elección como concejal, pero después no arreglaban el círculo de consejo y elegían Otro, el que más votos tenía. Pasó en muchas oportunidades en esas épocas. O sea, que el que más votos tenía a lo mejor no era el Claro, que... o sea, a veces pasaba que el que más votos sacó en las elecciones no era el intendente, Claro. porque se juntaban los concejales y elegían a otro, porque Claro. era la facultad que tenían. Claro. Entonces... Era como el voto... La reforma del año 95 vino claro, a ser directo, a digamos. ser directo, o sea, se elige directo por el intendente y el presidente del consejo por otro lado. Y bueno, después militando siempre en la juventud peronista, creo que... ¿Fuiste concejal o candidato? Primero fui candidato a concejal, en la primera elección en el 91 me faltan 14 votos para entrar, y bueno, después en el 93 otra vez... Y ahí sí fui electo, sí. Y mandato cumplido, como dice el compañero Vargas. No me gusta esa palabra. O sea, fuiste concejal, fui concejal. ¿Qué era más? Y ahí me dijo, no, pasa que ahí... Te iba a preguntar eso en el gobierno. Descosarlo. Bueno, y ahí me tocó circunstancialmente también por una crisis tremenda de grupo institucional, de intendente, corrupción, todo eso. Te quiero preguntar Me algo. toca ser intendente. Cookie, te quiero preguntar algo. ¿Cómo? Porque
diferente, pero ¿cómo se elegían los candidatos en esa época? ¿Era por el Congreso? No, Por se elegía boletín. por interno. Como debería ser hasta ahora. En eso no ha reformado, digamos. No se practica nomás. Y no se En practica parte, en mucho. parte, digamos. claro. Ahora hubo todas unas reformas que no hacen al movimiento, digamos, porque yo soy, digo, las juntas locales, los presidentes de partidos de juntas locales, presidente de junta local del Partido Libre, tenemos de duración 2 años. No nos deja prácticamente armarnos. El año pasado yo estuve trabajando mucho con el tema de charla, formación, con el equipo, con compañeros de distintos sectores del peronismo, copas de leche y todo, y ya cuando quería armar otra cosa se termina la presidencia del partido. Porque yo legalmente era presidente del partido hasta el 26 de marzo. Ahora sigo el presidente del partido porque hubo una prórroga, no sé si la interna, hay una prórroga que no se sabe si va a estar octubre, noviembre, diciembre o el año que viene. Entonces yo digo que los cargos que se pagan duran 4 años, y 6, que son los senadores. Y los cargos que son gratis, donde usted va a trabajar gratis, son mucho más cortos. Duran 2 años. Pero tiene una lógica también. Después uno se pone a pensar eso, hace muchos años yo lo vengo planteando, que tiene que durar 4 años, de que, por ejemplo, en la legislativa como ahora, si hubiera habido interna, las juntas locales mueven, digamos, más el perímetro de la militancia. Bueno, ahora no hubo interna, no siguieron los plazos, no siguieron las condiciones, y el Consejo, obviamente, y el Congreso decidieron no hacer interna, no se eligió por interna. Encima en el medio también hubo las PASO, que fue la sacaron, ¿viste? Todo eso. Ahora sacaron las PASO, nunca estuve mucho de acuerdo con y bueno, viste que las PASO parecía que iban a sacar a las... algo que nunca más se iba a sacar, y no, lo están sacando. No, y aparte como que iba a reemplazar las internas, al final terminaron las internas. No, porque no reemplaza las internas. Yo creo que no. Al contrario, eso fue pensado por representantes peronistas para destruir el peronismo. Por eso es un proyecto peronista. Para destruir y dividir el peronismo. Aparte porque el radicalismo también tiene interna. Claro, el radicalismo siempre tuvo su interna también. Entonces teníamos con sistemas de mayorías y minorías de 2-1, digamos, ¿no? Después se hace una reforma donde la mujer tenía que ocupar el 50% de la lista, 1 y 1 de la lista. Ahora la reforma que hubo, que cuando se hagan las internas, las juntas locales también van a integrar por el sistema 2. O sea, ya no va a haber minoría 2-1, digamos, el que gana pone 2 y el que... Sino alternativo. Sino que va a ser por la cantidad de votos, claro. Se van a acomodar. Esa transformación, esa renovación se hizo ahora, modificación de la Carta Orgánica en el último congreso que se hizo en Plaza. Me parece bueno. O sea, queda más distribuido, digamos. Queda más distribuido, alguien que le faltó 2% para llegar a la minoría, igual lo va a integrar, digamos, porque el sistema de hace que integren dos. Es similar al que se usa para los concejales, aclaremos, ¿no? Sí, exactamente. Tenés que tener una cantidad de votos, obviamente, claro. que el mismo sistema que se usa prácticamente para diputados. Cookie, bueno, y ahora cómo estamos trabajando con la campaña, hay todo un despelote. El gobernador anda por Villa Ángel acá recorriendo los lugares también. Se ve que están todos preocupados por el distrito villangelense del sur chaqueño, también flojo en votos se ve, porque andan muy interesados, tanto los radicales como también los justicialistas, que Felice estuvo. Nosotros, la visita también a ver cómo... Nosotros estamos teniendo un problema en Villa Ángel, lo tiene el justicialismo y lo va a tener, digamos, va a avanzar en esa medida. El problema es que el justicialismo, por ejemplo, no tiene representante en el Consejo porque en las elecciones anteriores se bajó la lista del Partido Justicialista, o sea, el intendente y todos los concejales renunciaron. No fui parte de eso, me había enojado mucho con ese tema, no me pasa todavía el enojo con eso, porque es una mochila demasiado pesada para porque después... pero bueno, sucedió, no participé de eso, reclamé, me enojé, pero ya estaba hecho, digamos, no había nada para hacer. Supuestamente por un mayor que no pasó. O sea, para mí ha sido malo. Yo tengo el partido, voy con mi lista, no tiene que haber nada que te haga matar una lista. No debería suceder esa cosa. Pero bueno, sucedió. Ahora el radicalismo ve en Villa Ángela Titi, si bien es cierto, fue por el Partido Unido, un hombre peronista, del peronismo, digamos, que forma otro partido, va con boleta única, gana ya el tercer periodo que va ganando, y es considerada el municipio más grande de la provincia del Chaco peronista, en primera categoría. Porque Barranquera, digamos, es cuarta ciudad, es peronista también, pero Villa Ángela es más grande. Entonces, obviamente, el radicalismo está atacando mucho Barranquera y Villa Ángel.
Aparte es un termómetro también, ¿no? Claro, son bastiones que quieren tenerlo, ¿no? Claro. Entonces, hoy si bien es cierto, el gobernador no es candidato, pero se ha puesto la campaña al hombro, digamos, y viene a pelear territorio. Aparte hay como una pequeña dilexia, se podría decir, ahí con la Magda Ayala en Barranquera, ¿no? Se notó sobre todo en este último tiempo. Hay como un carpetazo y carpetazo, ¿eh? No es, O por lo menos lo cree así. mire, la división del peronismo yo creo que no es que creo, fue hecha intencionalmente, digamos, para cuidar otras cuestiones personales de los candidatos, digamos, ¿no? Eso es lo que lo digo y transmito. Porque, o sea, alguno dice, bueno, pero si entran más diputados de ellos, más los nuestros, bueno, te digo, ya vienen votando con el dedo. ¿Qué me hace pensar a mí que mañana no va a seguir tratando de perder? O sea, se ha notado mucho, por ejemplo, ahora bajó mucho la coparticipación en el municipio, que están teniendo serios problemas. Todos los intendentes que eran exitosos, digamos, en el gobierno de Coqui, gobierno nacional peronista, todas las obras de los intendentes, ahora se terminaban las obras de los intendentes. No hay la intendentes de Titipam no está quedando. Queda la de Titipam y este chico que está trabajando muy bien en Villaverté. Monchero. Él está trabajando muy bien, es un chico joven que está trabajando bien, está administrando bien su municipalidad y también está realizando obras. En el caso de Villa Ángel es una excepción, digamos, en toda la provincia. En realidad es un reconocimiento que hay que tenerle. Se lo manifestaba esta mañana el intendente, un reconocimiento que la ciudad de Villa Ángel tiene que hacer, que a pesar de ser una ciudad grande, hay un programa que se llama Ayuda No Reintegrable, que este municipio no recibe porque no está al servicio de la cúpula oficial. Claro. Pero sí muchos intendentes radicales y yo le digo, los intendentes aliados al proyecto Esdero están recibiendo esa ayuda no reintegrable que no recibe Titipá, que no reciben otros intendentes peronistas que están, digamos, acompañando a Capitanich en la lista. Pero sí los intendentes que están acompañando a otra parte del peronismo. Pero sí, así todo, Titi puede tener disponibilidad de fondo, pues tiene disponibilidad de fondo, tiene un montón de proyectos por hacer para este año y más el año que viene. O sea, ha sido un hombre muy previsible en su manejo administrativo económico. Es un hombre muy previsible. Eso habla de gran sabiduría y gran visión, digamos, hacia el futuro. Recordemos que los peronistas más reconocidos a través de nuestra historia han tenido buena administración, no como algunos nos quieren vender por ahí que Néstor Kirchner, Perón, no eran los administradores. Más allá de los contextos que han tenido, son personas que pueden, o sea, lo que han transmitido, yo siempre digo a veces, algunos medios, la mayoría de los medios, no hablo de los medios de Ángela porque algunos han sido consecuentes con el tema, pero los medios nacionales, los que tienen el poder real de llevar a todas las casas del país su transmisión y su mensaje, el mensaje ha sido siempre se han robado todo, que nadie trabaja, que todos son atorrantes. Bueno, cuando gobernaban los atorrantes, lo que nadie trabaja, la obra pública, las rutas, escuelas, vivienda, hospitales, lo mismo que en las campañas dice el pueblo se tiene que capacitar, son los mismos que ahora están cerrando las universidades, le están quitando presupuesto a las universidades. Y a las escuelas también. Y a las escuelas. Y entonces hoy decimos, pero bueno, si cuando gobierna el peronismo no vamos al Fondo Monetario Internacional, generamos empleo, generamos trabajo, generamos que su plata tenga poder adquisitivo, para que usted por más poco que gane le alcance para un poco más de lo que tiene que hacer. Hoy el problema, volvemos al problema del 2001, volvemos al problema de Macri, volvemos al problema de Alfonsín, donde el problema vuelve a ser la comida. En los gobiernos peronistas nunca es el problema de la comida, el problema es echar una pieza más, revocar la casa, aspiracional, digamos. Claro, se va mejorando esa condición de vida. Esa es la esencia del peronismo, mejorar la condición de vida de todos. ¿Y vos por qué crees que por ahí distorsionan? ¿Es por algo ideológico, por algo de maldad pura del hecho de que cuando se le da la igualdad a un pobre, a esas personas que a lo mejor tienen más le da como una molestia? ¿O es solamente las modificaciones temporales que, como bien dijiste vos, tienen que ver con la tecnología? Algo de la tecnología, pero también tenemos que conocer nuestra historia y mirar los ancestros que han sido nuestros, los próceres que han sido nuestros. Si bien es cierto, en la República Argentina es fuerte el espíritu sanmartiniano, o de Juan Manuel de Rosas, también es fuerte el espíritu mitrista, sarmientista, mitrista. Sí, claro.
Hoy, Sí, sí. hoy yo creo que la expresión pura de lo que fue el mitrismo y lo que fue Sarmiento es Milei. Porque Sarmiento era un presidente que odiaba al territorio argentino. Que odiaba al Odiaba a su criollo. gente, odiaba al criollo, odiaba al originario, odiaba todo y encima era mestizo. Era un pequeño Hitler, digamos, porque Claro. Hitler también era mestizo y odiaba a su propia descendencia. Entonces, tenemos que mirar para eso. Entonces, esos mismos presidentes que hoy son próceres en las escuelas, yo siempre, por ejemplo, a mis hijos en la escuela primaria nunca le dije que no me ofenda el himno Sarmiento, que no corresponde, que era un hombre Sí, yo no me lo sé porque es muy largo. que ha odiado tanto a la República Argentina, canten. Y bueno, y es el prócer de los docentes, siempre hacia sido docente. Es decir, porque eso está complicado en nuestra sociedad. Pusieron y O sea, el mismo pensamiento, ¿para qué no queremos Malvinas? ¿Para qué queremos la Patagonia? ¿Para qué queremos esto? Lo decía Sarmiento, lo decía Enrique. Hoy lo dijo Macri, sale demasiado claro si tenemos que mantener Malvinas. ¿Para qué necesitamos Malvinas? Te dice el presidente ahora. ¿Para qué necesitamos tal cosa? Nuestro territorio es muy grande. En las guerras son por los territorios, para tratar de ganar el territorio, y nosotros queremos entregar. sí, inclusive, Entregar el inclusive vos sabés que viste la serie esta Eternauta, el Eternauta que está de moda ahora. Sí, sí, sí. Vos sabés que las personas que hoy leía, una de las personas que hicieron los contratos de los trabajadores, en la traducción al inglés que se hizo para la parte internacional, tradujeron en la parte donde dice, porque uno de los personajes es combatiente de Malvinas, había que poner combatiente para la parte internacional, para la traducción internacional, Falkland Island. Y vos sabés que el Netflix decidió ponerle Isla Malvinas, porque si no, ningún argentino le iba a decir Falkland Island. No se iba a hacer- aparte que nos Contrapuesto, contando, Claro. porque Milei, No, no, olvídese. Milei no quiere Malvinas, Milei no quiere Argentina. Ahí te das cuenta cómo hasta los mismos de afuera nos Fíjese reconocen. usted que toda la reserva de oro que tenía el Banco Central, que era la reserva que estaban en la República Argentina, Que menos mal que los peronistas no se la robaron. O los peronistas, no la robamos nosotros, menos mal. ¿dónde la llevaron? A Londres. A Londres, a Inglaterra, justamente el país que no tiene usurpada Malvinas, el país que no mató tantos chicos, pues yo soy casi 62 también, no mató todo, parte de la 62 y parte de la 61, muchos chicos, incluso de Villa Ángela. Con Betún éramos amigos de la infancia, jugábamos a la bolita juntos, Betún le decíamos nosotros a Fernández. No, porque tenían la misma edad, ¿no es cierto? Claro, sí, En sí, ese sí. sentido. Es igual que el Chivo Campo, todo eso son amigos, somos todos en una época. Entonces, si usted tiene dirigente que odia a la gente, obviamente que el desastre es total. Y yo a veces la otra vuelta decía, Perón decía, el pueblo no se equivoca, y yo disiento con eso porque el pueblo se equivocó 3 o 4 veces. Se equivocó ¿Vos crees con que, Alfonsín, crees que la tecnología se equivocó? No, porque en la época de Alfonsín no había tanta Ah. tecnología, y en la época de que eligieron a Sarmiento, la gente no se escribir. No. O sea, no es una cuestión de tecnología. Ayuda un poco más ahora para hacer maldad, pero ya está en el gen nuestro, entonces? está en el gen nuestro, digamos, de cuando estar bien y quiere que te vaya mal. Que, es verdad, eso es cierto. Y hay como una prestación de que parece que por ahí nos gusta que le vaya bien al prójimo, que le vaya mal, te quiero decir, que le vaya un poco, o no tan mal, pero un poco. Antes de que sigas, te voy a comentar a la audiencia que Betún Fernández se refiere el señor, es al cual se le puso el nombre al centro de combatientes de acá, y es uno de los combatientes caído en Malvinas de acá de la ciudad de Villa Sí, Ángel. que fuera mamá a verla. Exactamente. A veces nos juntábamos todos, jugar la varita, el chico desastre. Exactamente. Para aquellos que nos están viendo inclusive fuera de La la... mamá de Betún, por ejemplo, tenía mis esposos y papá de Betún, por ahí en una conexión. Roberto Fernández se llama, ¿no? Roberto Fernández. Y nos hacía torta frita, y nosotros no teníamos ni para comer la torta frita, íbamos a comer torta frita en la casa de Betún. Ahora estaría lindo para comer todo frito, está lloviendo. Este, Está lloviendo. De esa época también es Andy Valdés, Ah, mira. todos en una junta ahí. ¿Tenemos mensaje? Perdón si... No. Entonces, volvemos a eso, a esa historia, ¿no? A decir, ¿qué lo llevó a la Argentina elegir un presidente que su mensaje era prepárate porque te voy a destruir, prepárate porque vas a llegar lágrimas de sangre, prepárate porque no vas a saber qué hacer? ¿Y la gente lo votó? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación insertaron el odio en la gente, que hicimos cosas mal. Yo como peronista, usted me escuchó varias veces en el partido, esto hicimos mal, la gente no va a castigar, esto estamos haciendo mal, la gente no va a castigar, la gente no castiga. Bueno,
¿quién lo hizo mal también? Muchos gobiernos, si es por eso, han hecho Claro, cosas mal. bueno, pero miraron esa parte. Usted no, yo siempre, Perón decía una gran verdad. Ujú. Decía, usted a las minorías la tiene que escuchar, la tiene que atender y la tiene que ayudar. Pero no te pueden marcar la agenda política. Claro. Porque el que te lleva al poder no es la minoría, Es la mayoría. es la claro. mayoría. Entonces siempre escuchar con un oído a la minoría, con la mitad del oído a la minoría Claro. y con un oído y medio escuchar a la mayoría. Hablando de Perón, te iba a preguntar de que justo lo nombraste. ¿Vos crees que Trump... No. No, con lo que está haciendo, o sea, Trump es nacionalista, Perón, o sea, si usted le agrega a Trump el tema de la justicia social, bueno, o sea, él busca la independencia económica. Sí, no sabemos, a lo mejor consigue la justicia. A lo mejor coincide el tema Las de la tres justicia cosas. social más adelante. Bueno, eso por ejemplo, Milei se quiere comparar con Trump. Trump es nacionalista puro y tiene Claro, totalmente. proteccionismo para su país al palo, como dicen los chicos ahora, ¿no? Aparte es bastante, como que se dice, populista también, ¿no? Por eso le digo, o sea, él está fortaleciendo su país. Está tratando de salir de la guerra, porque, o sea, otra vuelta estaba mirando unos estudios que hacían cosas, ¿por qué China es tan importante? China de la última guerra que tuvo con Japón nunca más peleó con nadie. Menos mal también. Se dedicó a crecer. Exactamente. Se dedicó a crecer y por eso hoy es potencia en el mundo. En cambio, Estados Unidos se dedicó a pelear. Es una potencia, sí, pero le debe a Dios y a María Santísima. Igual que Rusia. En parte, viste que ahora le quieren hacer gastar porque tampoco Europa gastó plata económicamente. No ha gastado por lo menos. Claro, o sea, lo de Rusia no es un problema de Europa, lo de Rusia es un problema de Estados Unidos que le hace creer a Europa que el problema es Rusia. Bueno, fíjate, Argentina le costó muchísimo recomponer pues, las deudas que tuvo con el tema de la guerra. Sí, no, por supuesto, porque o sea, sale mucho más barato darle a comer a todo el mundo entero y que nadie tenga hambre que hacer una sola guerra. Sí, eso seguro. Seguro. Entonces, a eso vamos. Yo digo, ahora tenemos elecciones el domingo, lo que voy a decir en el medio, que la gente vaya a votar sin bronca, sin odio, que vaya a votar, digamos, al que quiera votar. Si vota todas las 6:52, bienvenido sea. Partido Justicialista, Claro. Mirto Capitanizo. Pero, y si no, que vaya a votar al que quiera, pero que vaya a votar. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, históricamente, antes no votaban los pobres. Después se fueron haciendo reformas en el país y comenzaron a votar los pobres. Después, cuando empezaron a votar los pobres, los ricos dijeron que, al decir a los pobres, que para qué vaya a votar, no importaba el voto de ellos. Pero ellos sí se iban a votar. Y ahora estamos en esos mismos mensajes. Estamos en esos mismos. Ya los patrones dicen, ¿para qué van a ir a votar? Si no cambian. No cambia nada, ¿qué va a cambiar? No. Tus votos cambian mucho porque si todos los votos, fíjese cómo que no van a cambiar. Claro, porque a veces capaz que Milei gana también porque poca gente fue a votar. De un país que hace un año valía 1.200 pesos el kilo de carne, 1.100, hoy vale 12.000, 1.000% aumentó. ¿Y eso por qué? Porque la gente fue a votar hoy. Y cuando te dicen, viste que a veces te dicen también, Cookie, te habrás pasado. Bueno, pero eso es todo culpa de la herencia recibida, de fulano, que hizo acá, que masa, Que se robaron todo. Bueno, cuando estábamos todos los chorros, los ladrones, teníamos ruta, teníamos obra pública. Esnero, sin ir más lejos, no inauguró nada de que haya hecho nuevo. Inauguró toda obra que dejó el Capitanizo. Y los próximos 2 años va a seguir inaugurando obras terminadas y empezadas ya con presupuestos aprobados y todo de los Capitanizo. Sí, pero Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si en esos tiempos a vos te alcanzaba con tu jornal que tenía ya, tenemos el jornalero, un ayudante de línea, metemos abajo, un ayudante vos que se lo sabes bien, digamos. lo sé bien. Podía comprarse su aire acondicionado, podía comprarle la ropa a la señora, podía mandar a su chico al fútbol, podía mandar. Hoy los clubes se están vaciando prácticamente de chicos porque los padres no tienen una cuota de 10.000, 5.000 pesos para pagar. No, hasta una zapatilla, ¿cuánto vale una Una zapatilla? zapatilla, o sea, hoy no estás teniendo, hoy la preocupación es comer. Sí, vos sabés que ahora Un que kilo de leche, usted tiene un kilo de leche, tiene 3 hijos, si le quiere dar leche, ¿no? 7.000 pesos una leche más económica. En polvo. En polvo. La mañana de hoy me comentaban unas chicas ahí en el Consejo Municipal que hay una zona, no recuerdo bien, pero es un barrio, que ya le voy a preguntar a Edson porque lo voy a decir, lo digo ya, mejor dicho, pero después lo voy a para focalizar bien, que hay 10 casas, por ejemplo, que se desconectaron de la energía eléctrica, están sin luz hace más o menos 2 o 3 meses,
porque si no, no le alcanza para comer. Otra vuelta estaba en otro medio ayer y me dice, ¿cómo será tan grave el corte de luz, Cookie? Y le digo, mire, no hay que hacer censo, no hay que hacer una encuesta. Hay que tener un amigo en Seychelles y preguntarle cuántos cortes están haciendo por mes. Es impresionante la cantidad. Y los cortes que va a haber la semana que viene. La semana que viene van a empezar a cortar todo lo que no pagaron la boleta 1. Que sea corte por falta de pago. Por falta de corte de pago. Y la otra semana, cuando terminen de cortar toda la boleta 1, van a cortar la boleta 2. Y también la otra semana recién va a aparecer en pantalla las 2 boletas. Que no aparecieron ahora. 4 que no aparece, que yo fui hace 10 días, fue uno de los primeros que publiqué el tema. Pero no están las boletas. No están. No están en la página. Por orden. Dice que una estrategia. Porque, claro, es mucho más caro. Ese es el problema. Entonces, no, y aparte vas a tener que empezar a cortarlo. No, si hoy vos estabas pagando 150 y te viene 250 la factura claro. nueva, no vaya a votar. Sí. Entonces eso es lo que no, y aparte cuando se ejecutan las boletas también salen los pero por supuesto, entonces el pueblo no se equivoca, sí, el pueblo se equivoca, sí. A veces sí, hemos hecho macanas, sí, hicimos macanas. Sabíamos los peronistas que la gente no podía castigar por eso, sí, lo sabíamos, lo hablamos, por eso hay las discusiones, los debates, pero digamos, el peronismo viene en decadencia por sus propios dirigentes, digamos. Hoy nosotros tenemos un problema que no tiene el radicalismo, por ejemplo. El radicalismo, el único hombre que se fue a abrir un partido hace muchos años fue Vergio, y no volvió más. Como partido hacía negociaciones con el peronismo, con el radicalismo, y ahora desde algún Frente del Sol. No sé cómo se llama el frente. Bien. Nosotros tenemos la mayoría de nuestros dirigentes, tienen todo otro partido. En este último tiempo, sobre todo. En estos últimos tiempos. Entonces, pero eso es un proyecto que arranca potencialmente en el 2017. Con la famosa cuasi intervención que hizo Macri, ¿no? No, ese es el problema del peronismo, no, sí. Macri no tiene nada que ver, o sea... Pero él metió ahí un poquito la uña. Y él necesitaba mayoría y que usted se lo dio. Porque en el 2017, quien fue presidente en 2 periodos de la República Argentina, primero crea el partido que se llamaba Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, y con Unidad Ciudadana crea el frente del partido de la victoria. Frente a la victoria. Enfrenta al peronismo y le da mayoría en la Cámara a Mauricio Macri. Fragmenta el peronismo, o sea que esto no es casual. Entonces usted dice, si la máxima dirigencia, lo que se rajan la vestidura por el peronismo, nuestro gobernador, es intendente, candidato a diputado provincial y todo tiene otro partido. Entonces, y después le quieren reclamar lealtad a la militancia. Sí, o algunos y intendentes. Esa es mi discusión, y eso es lo que a veces, cuando yo digo alguna de esas verdades, se enojan los compañeros conmigo, pero no deja de ser una verdad. Y vos no podés combatir algunas cosas si no las reconoces primero. Claro. Esas verdades que vos ¿son las verdades que por ahí maneja el justicialismo y que la identificaron siempre? No, o sea, no sucedía antes, no sucedía de esa forma. Siempre capaz que eran otras verdades, ¿no? Siempre se daba, o sea, siempre las internas era la fuente de protesta del justicialismo. Entonces hacíamos las internas y el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bien. Digamos, tener 7, 8 listas. Sí, ya te voy a preguntar algunas anécdotas. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que nos viene sucediendo ahora es mucho peor, porque hay gente infiltrada dentro del peronismo que quieren la destrucción del peronismo. Que trabajan en el caso Moreno, por ejemplo, un hombre que yo respetaba mucho dentro del peronismo, y hoy lo veo trabajando prácticamente codo a codo con Villarroel. Y cuando recién empezó a salir en C5N, que charlábamos los compañeros, decían, no, luego el C5N luego lo puso Macri. Porque tiraba, por ejemplo, 2 o 3 cosas contra Milei, por decirlo así, y después te tiraba una tan buena a favor que empataba las otras 3. O sea, si usted lo siguió a Moreno, o sea, lo que le estoy diciendo es lo que mostraba la televisión. Aparte capaz por las causas que tiene también, ¿no? Y bueno, él es muy amigo que también era peronista, después fue vicepresidente con Mauricio Macri. Sí, ya sé cuál es. Pichetto. Son muy amigos, Pichetto, Macri, Moreno son muy amigos. Muchas causas que maneja, el que maneja mucho el Poder Judicial en esas conexiones, Pichetto, Macri. Y bueno, y muchas causas obviamente a Moreno
se le fueron sobrecibiendo y se le fueron yendo. Pero eso va generando deudas y cobros. Y cobros. O sea, no pidas favor si no vas a pagar, digamos, ¿no? Más de la política, ¿no? Entonces, eso no viene sucediendo. Ahora, entonces yo a la otra vuelta decía, ¿qué haría yo con todos estos candidatos que si estarían porque cómo usted va a reaccionar a esto? ¿Cómo usted va a hacer una depuración? Y yo, si el que hizo otro partido, bueno, andate. Después te llamamos cuando hacemos un frente y negociamos como frente, como hace Bergia, por ejemplo. Porque si no te joden por adentro y te joden por afuera. ¿Cómo que te joden? Y, claro, primero te están jodiendo todo el año dentro del peronismo. Que quieran hacer catarsis, que esto, que aquello, que pum, que pasa. Vienen elecciones, abren un partido y te van a joder por afuera. Y te hacen en contra. No, y ahora van a terminar la elección y van a querer hacer catarsis otra vez dentro del peronismo. No. Se ha hablado de la situación, entiendo que debería estar bien ya, pues nuestro aniversario tiene que estar coqueta la ciudad y justamente no estar en esas condiciones por esa gran rotura que ha sufrido ahí para una reparación que se necesitaba en ese lugar, pero también tener contemplado la parte del cerramiento con el asfalto como estaba antes. Bueno, hoy por hoy digamos, sabemos que estamos a la espera de que haya un destrabe económico para poder hacer ese pedazo de asfalto que falta, porque vos sabés que tiene que compactar aún más todavía la tierra ahí, y está hace varios meses. Ya deberían trabajar un poco más permanente para compactar y luego hacerle como en otras partes de la ciudad que también está rota y que a veces sin permiso de haberle dado al municipio lo hicieron igual, y ojalá que hoy por hoy se pueda subsanar y arreglar como corresponde la ciudad, por lo menos lo que estaba lindo, lo que estaba bien. Algunas cosas son con permiso y la mayoría sin permiso. Bueno, hoy por hoy lo que se le pidió al jefe que está a cargo acá, de que por favor cada vez que va a hacer algo, que comunique para decirle, bueno, cómo vamos a hacer el valor correspondiente, porque el municipio hasta tuvo que pagar ayudas, tuvo que hacer ayuda económica a personas que han sufrido un accidente como consecuencia de aperturas en la calle que no correspondían. Entonces te explico, tuvo que hacer frente. Bueno, cosa que no podemos dejar decir tampoco de lado porque la culpa no lo tiene el municipio. Pero pasó esto porque no han tomado los recaudos necesarios y ha habido accidentes en el cual el municipio tuvo que hacer frente en la ayuda para que de esta manera se destrabe la situación de ese vecino que tanto necesitaba porque era un tema de salud. Bueno, muchas gracias Raúl, y la semana que viene a full entonces porque ya vienen los festejos de Villa Ángel, así que bueno, seguramente se dedicarán a ese tema y tal vez estén mejor acompañados. Por supuesto, yo creo que la campaña política siempre hubo, va a seguir habiendo porque estamos en democracia, ojalá que gane el mejor que represente a la ciudad de Villa Ángel, sobre todo porque hasta ahora los villaangeleses bien gracias porque fueron a vivir a Resistencia y Villa Ángel la quedamos sin nada de vuelta. O sea, ojalá que el que sea electo en este momento diputado provincial y sea de la zona, que represente la zona como corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De su gobierno. Estamos al aire en Vicentín News nuevamente. Disculpen el corte, fue un corte que tenía que ver con la lluvia aparentemente, falló la señal, así que pero estamos al aire nuevamente con el señor Rafael Ramos, que nos vino a acompañar, presidente del Partido Justicialista Local. Repetimos, para los que están ya en Facebook, ya le repetimos. Estábamos hablando justamente de la persecución un poquito ¿no? Y bueno, al periodismo principalmente ahora, o sea, viene persiguiendo a todo el mundo, pero empezó con los artistas, con los músicos, empezó con el teatro, ahora se agarró con el Eternauta, siguió con los periodistas, con el caso Novarecio, en el caso Babi Checopar, yo lo escuchaba, decía, Lopito lo escuchaba Babi Checopar, no podía creer lo que estaba diciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo decía, la libertad que
Ahora ni siquiera tiene la libertad para comer mucha gente. Hoy hay gente que te está golpeando la puerta a las 11 de la noche, a veces te sobró un pedazo de guiso, una papa, un tomate, algo. Es verdad, es verdad. Una crisis A total. las 11, a las 12, la crisis, o sea, el tejido social está roto. El tejido social de todo lo que es clase media para abajo, ese tejido social está roto. Ya lo decía hoy, o sea, mi gobierno peronista la preocupación nunca es comer, es mejorar la casa, Eso es cierto, es cierto. mejorar el baño, hacer el muro, hacer una pileta. Pero, bueno, pero hay gente que viste que parece ser que no entiende como el núcleo duro, digamos, y se encierra y bueno, no digo que no la ven, pero no quieren escuchar tampoco. Por ahí me gusta porque yo a veces yo soy mucho de publicar en redes sociales, en Facebook principalmente, a veces en TikTok y todas esas cosas. Me voy actualizando, digamos. Y por ahí que no te conoce y te agarra la pala. Yo empecé a 9 años, el ayudante de los 9 años. Es como, claro, es como un discurso, viste, que... Claro, como si fuera que la pala es de migrante, como si fuera que solamente el trabajo es la pala, ¿no? Y entonces O que el pobre tiene que agarrar la pala, que viste. el pobre tiene que agarrar la pala. Y encima lo dice otro pobre. Eso es peor, bueno, eso se ve ahora, ¿no? Porque que me veo un multimillonario agarrar la pala, bueno, tal vez ese nunca va a agarrar una pala. Claro. Pero, o sea, cada cual en su oficio, en su profesión, en su trabajo, no es la pala, no. Pero hay ese razonamiento despectivo hacia lo Y social. abstracto también, ¿no? Hacia lo social, y tenemos una sociedad que arrancamos hablando de eso, ¿no es cierto? Una sociedad muy desconforme con todo, no le cae bien nada. Si llueve porque llueve, si sale el sol porque sale el sol, y si está nublado, que porque no está estrellado, que todo así. Entonces, pero bueno, eso es fruto también de las redes sociales, que mucha gente quiere sobresalir de una manera u otra a través de sus redes sociales, su opinión, y tiene un lugar donde descargar, ¿no? Así como de cracks sociales que a veces ni siquiera son reales, ni son ciertos, y la gente igual publica y comparte todo ese tipo de cosas. Pero imagínense si el peronismo tenía la estrategia de la oposición, por ejemplo en el caso Fernández y otros casos más que sucedieron en la provincia del Chaco, porque han sucedido en Resistencia, en San Peña, ha sucedido asesinatos. Bravo. Gente descuartizada, todo eso pasó todo el año pasado y parte de este año. El peronismo nunca salió a decir el gobierno está matando gente. Porque el peronismo no hace política en la degradación humana. ¿Cómo un político va a salir a atacar al gobernador que la fuerza, 2 policías, bueno, que los policías están presos, vendieron la moto, después lo encontraron al chico muerto, se supone. Sí, o los 2 accidentados que hubo hoy en el operativo ese de Gran Policía. Eso es un caso gravísimo también, para la familia, ¿no? Y para la institución policial, pero no le va a echar la culpa al gobernador. No, la última caerá la cabeza de un ministro, Claro. el jefe de seguridad, que sea de alguien. Pero, o sea, yo creo que nadie hace, ni un dirigente político hace con las malas intenciones las cosas como para matar gente. Ahora sí, tenemos un presidente que está creando todas las condiciones sociales. Lo vimos con Alfonsín, gente tirándose de 4º, 5º piso, 9º piso, lo vimos con De la Rúa, lo estamos volviendo a ver ahora, gente tirándose de puentes. Y eso no ha de ver, ¿no? Son aliados de ahora, son jefes de Vero, digamos. Sí. Son jefes de a nivel nacional vemos en distintos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, gente que se ha tirado del edificio porque ya sabe, o sea, le han quitado la esperanza, las deudas, no tiene más que vender, no tiene que vivir, y dice, bueno, quiero dejar de luchar, quiero descansar, boom, esto no va a mejorar. Entonces, eso es un plan de gobierno. Un plan de gobierno. O sea, si usted a los jubilados le sacó los medicamentos más caros que le daba el Estado gratis, ¿sabe la cantidad de ancianos que están muriendo? Que los medios no se ocupan de manifestarlo. Mueren por falta de medicamentos, mueren por falta de alimentos, mueren desnutridos, los chicos también. En los tratamientos oncológicos de mucha gente pobre, porque yo no digo humilde, nunca muy poco uso la palabra humildad con el tema de la pobreza, porque la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Hay gente muy rica que es muy humilde y gente pobre que es muy... Exactamente, no es una cuestión de cantidad. Claro. Entonces yo digo, gente pobre que se está muriendo de enfermedades simples, como una operación atrasada, por una infección no atendida porque el hospital no tiene medicamentos. Entonces hay un plan sistemático, bueno, hay videos que salieron de
de Karina Milei mismo diciendo, bueno, si no llegás a fin de mes, decir que llegás, pues mira, lo dijo hace una semana en una manifestación. O sea, si vos te morías para el presidente, si sos pobre para el presidente, bienvenido sea. Una falta de la calidad humana total. Pero para el poder, nosotros no queríamos Venezuela. Nosotros no es que vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer camino a Colombia. ¿Usted se imagina cuando empiecen a blanquear? Usted tiene $100.000, vaya y compre una casa, un auto, lo que usted quiera. No tiene que, yo siempre digo así porque está en la cabeza de uno, pero el arca. No pague impuestos, no hay problema. ¿Usted se imagina la plata del narcotráfico que va a salir? La plata del narcotráfico, los traficantes que van a ir a la República Argentina. Sí. A lavar Inclusive, dinero. Como pequeños. Porque no lo dijo, no interesa de dónde sale la plata. No paga impuestos, o sea, está yendo en contra de su propio país. ¿El Estado qué? Le pasó a Ecuador. ¿Asistir al Estado qué? ¿Con qué asiste el Estado? Con la plata de los impuestos. Claro. Si usted, a mí, que yo soy pobre, que soy un laburante, me cobra impuestos hasta cuando voy a comprar el papel higiénico, y al rico le va a que limpie nomás. En una familia de 10 personas, le hago $1.000.000 en un ratito. $1.000.000. 100.000 ustedes, 100.000 aquel, 100.000 al 100.000 el otro, listo, $1.000.000, no hay problema. La vamos en un día. Mañana la vamos otro. Aparte, aclaremos que esa gente, personas que se encargan de eso, ¿no? Pero por supuesto que sí. Y bueno, y eso es la preocupación del gobierno. Hacer para tener dólares más rico, blanquear. La extrema derecha argentina es la primera vez que tiene un presidente de extrema derecha. El último creo que fue, aparte del Bolsonaro, que no es tan de extrema derecha como Milei, pero el último presidente votado por el pueblo de extrema derecha en Europa fue Alemania. Adolfito. Así le fue. Así lo fue al mundo. Así le fue a él, pero así lo fue al mundo. O sea, todo, y bueno, y esto es, estamos ahí, estamos en ese camino. No tenemos el poder bélico, si no estaríamos haciendo desastre. Menos mal. Bueno, hablando de desastre, antes de seguir, porque después de esto me va a contar una anécdota y voy a cerrar con él el tema de de los detalles que ahora vienen electorales, sobre todo la parte de las escuelas y todo eso, un detalle que por ahí también vamos a tocar. Pero antes de esto, no sé si en el control central tienen las imágenes que se tomaron hoy de la calle Alberdi y Juan B. Justo. Si me dicen que si están listas las imágenes, las vamos a presentar porque voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver con eso, muy pequeñas. Y bueno, para también comentar acá, ya lo hemos comentado ¿cómo que se llama? Con Rafael, con Cookie, pero bueno, para darle también una conformación más íntegra, ¿no? Como él conoce también, recién lo dijo, obviamente la parte técnica. ¿Vamos a las imágenes entonces? Vamos a la imagen.
audiencia que nos está viendo a través de Vicentín News, que mañana vamos a estar en vivo ahí en el... que eso iba a anunciar en el Facebook, no salió porque salimos del aire en Vicentín Network. Vamos a estar en vivo ahí en la... a la tarde seguramente, ahí en la estación del ferrocarril, justamente para llevar todo la novedad que es esta, más que novedad, ya la he conocido, digamos, pero la situación que está atravesando los vecinos de esa zona con la destrucción de esta calle y por arreglar, digamos, otro problema que todavía no tiene un horizonte bueno, porque aparentemente la obra no está funcionando y tenemos denuncia a los vecinos que no funciona, o sea, que se rompió todo y que no circula el agua servida y que tienen que llamar, ya llamaron el otro día, ahora de nuevo, al camión ese tractor, que no me acuerdo cómo se llama. Tractor de materia fecal. Claro, que viene de Resistencia y que bueno, tras que encima que es complicado para que venga, porque no funciona la obra que habían arreglado y que bueno, sobre eso hay que poner la asfalto y todo eso que ahora vamos recién a desarrollar. Antes de irme a eso, les comento que tenemos estreno en el Cine República, la cartelera va a estar esta noche y uno de los estrenos nuevos que está saliendo es, que está, mejor dicho que llegó, es Novenkai y la otra película que es Thunderbolt, así es, Thunderbolt, así que me corrigen, Thunderbolt. No es Thunderbirds, que es otra cosa, es Thunderbolt. El Eternauta. Y ya pronto, vamos a ver, pues son varios capítulos, va a tener que estar en el cine un cuánto tiempo. Thunderbolt es una historia, es de Marvel y es como una saga alternativa de superhéroes ahí, que bueno, que los chicos, los jóvenes, así que esa va a estar a partir del viernes en el Cine República. Bueno, y dicho sea de paso, hablando del Cine República, que está sobre la calle Alberdi, es que hoy a la mañana, en el Consejo Municipal y esto me dice alguien, bueno, entre otros, que por qué yo no me acercaba hasta para hablar gente de la gobernación, el gobernador mismo, que la obra es ahora inconclusa, como decir la verdad, que está ahí, que por diferentes motivos está inconclusa, entre otras por algunas cuestiones técnicas, otras porque llevó mucho tiempo, porque no se planificó bien, porque se iba a hacer una cosa y se hizo otra. La cuestión es que la obra está ahí. Y encima le toca un clima, como le supo tocar varias veces al actual intendente de Villa Ángela, un clima húmedo con llovizna, con que empeora la situación. Sumado a esto, bueno, entonces me decían esa cuestión, digo, yo no, vuelvo a repetir, yo no tengo que ir a hablar con nadie, ya lo dije ayer, no tengo que ir a hablar con nadie, mi trabajo está acá, mal o bien, es como cuando hice las películas, yo no tuve que ir a hacer un curso de saber la historia de no sé, de alguien que se contaba alguna historia de la película. Se hace una evaluación, se toman historias de personajes, se construye un guión. Es sobre la construcción que trabajamos nosotros, o yo en este caso. No trabajamos sobre la pregunta en el caso o de última, no diría sumisión porque no es la palabra correcta, pero sí la cuestión de ir parece ser a buscar ahí la respuesta de la persona que, bueno, por alguna razón u otra no lo pudo hacer o no lo hizo. De última, bueno, esa persona que es responsable nos contactará y nos dirá, che, mira, queremos sacar nuestra... No, podemos. Pero me parece tan, no digo desgastante, pero tan extraño que por ahí las personas alrededor, por alguna razón u otra, más importante o no, recomienden cosas que inclusive van en contra de, no tiene el sentido común, pero de las prácticas normales. Así que bueno, les aviso, el que quiere, sobre todo a una chica llamada, creo que se llama Laura Fernández, que está muy pistileta en las redes sociales, con otros muchachos que parece que son yo calculo que serán militantes o del radicalismo, Libertad Avanza, algunos de esos, porque aparte estaban muy enojados con el intendente, criticándole por algunas calles, pero las calles que ellos rompen, no que hacen nuevas, que rompen las que estaban hechas, no las arreglan. Que me vean mañana ahí, bueno, no discutiremos, pero sí vamos a hablar sobre, a ver cuál es la circunstancia, yo, ojo, porque alguien que lo conoce muy bien acá, Cookie Ramos, que está a mi lado, me dijo que no se había averiguado lo suficiente, que no se fue lo suficiente a la empresa. Yo llamé varias veces a la empresa para concretar una entrevista, no me dieron mucha bolilla,
Después dijeron lo que ellos quisieron, que gastaron 200 millones, que terminaron la obra que yo, pero aparentemente no es tan así. Que gastaron el dinero puede ser, pero que la obra se terminó y que quedó bien, no es así. Por lo menos lo que está. Capaz que ellos tuvieron la mejor intención del mundo y bueno, creyeron que quedó, bueno, pero parece ser que no fue así. Y recién hablando con Cookie, porque entre medio de esta cuestión en estos 3 días también recibí una información, la cual se consultó y se chequeó, que la obra tiene una falla y que se volvió a romper y que por eso los vecinos, o por lo menos tiene una falla, no digo de rotura, pero una falla que evita que funcione normalmente después de la reparación monstruosa que hicieron, que los vecinos de ese lugar, aparte de chequear también que los vecinos hayan tenido el problema, tienen un problema grave de inundación de cloaca porque está tapada la cañería. Y eso coincide con el otro, de la área técnica, digamos, donde no puedo revelar por supuesto la fuente, vino también la información de que se hundió justamente por esa razón. Evidentemente ha habido una complicación en la obra ahí y aparentemente, bueno, van a tener que revisar de nuevo y obviamente se va a demorar el asfalto, ¿no? Bueno, esas cosas pueden llegar a suceder, ¿no? Pero también pueden suceder si están mal hechas. Recién, justamente a raíz de eso, estábamos hablando acá con Cookie, que es un experto en este tema, o por lo menos sabe bastante más que yo, que ahí hay un montón de cosas. Vos comentaba que ahí están las, ¿cómo que se llama? Las que se interconectan las cámaras. Sí, las cámaras. Las Cada cámaras 100 y metros que se conectan las cámaras. capaz que el procedimiento por el cual hicieron, sobre todo en estos terrenos medio húmedos. Si no está funcionando la cámara primera de aquel lado es porque, hablando mal y pronto, digamos, se descogotó la unión del caño con puede haber sucedido ese movimiento del caño. Nosotros tenemos un problema de suelo acá en Villa Ángel hace muchos años. El sistema de cloaca, tanto como el sistema del agua potable, está colapsado totalmente. Eso lo sabe el gobierno, lo saben todos. El problema es que la inversión para rehacer todo eso es impresionante. Sí, inclusive los hundimientos con los asfaltos, algunos lugares. Claro, porque usted, por ejemplo, en plena sequía, usted cava 60 centímetros acá y usted encuentra agua. No. Y se va 3 kilómetros y no hay cava 12 metros para encontrar agua. O sea que el agua está en esta zona porque pierde el agua, digamos, de la red de la cloaca, pierde el agua de la red, el agua potable, entonces hay agua por todos lados. Por eso es que está todo el suelo de Villa Ángela, todo su caso céntrico, el destino, digamos, más poblado donde tiene agua, directamente se mueve mucho y por eso se rajan mucho las calles, todo ese tipo de cosas que antes no sucedían. Acá, por ejemplo, yo mirándolo de afuera, digamos, a veces el trabajo, comenzaron a tirar la tierra con el agua adentro. Ya no hubo una previsión de hacer un pozo alternativo allá con bombas de bombeo de agua que mientras se estaba rellenando y por un tiempo hacía que esa agua, filtrar toda esa agua, porque al tirarle la tierra así sobre el agua, eso se convierte todo en barro líquido, se rellenó muy rápido y pasa al transporte pesado. Entonces, eso puede haber producido un hundimiento, pero es falta de previsión. En otros lugares, por ejemplo, se hace aparte del desagote con un pozo alternativo. Cuando usted quiere arreglar una pileta, que es lo que primero hacemos, un pozo alternativo para poder filtrar el agua para que ellos puedan trabajar. Y así hasta que se endurezca el trabajo que realiza. Entonces, yo no vi que eso se haya hecho acá. Aparte, ni siquiera hay cemento, nada tampoco. En algunos lugares, por ejemplo, podría haber sido bien, se usa suelo cemento, que es tierra seca que se integra con cemento y se lo asienta a los caños cuando hay terreno así muy movedizo como esto, y después se le hace una protección arriba todo el caño, un relleno, cosa que como el suelo es blando, cuando pase el transporte pesado, bueno, tenía que haber dejado pasar el transporte pesado allí, ese suelo de cemento, una vez endurecido, que lleva menos 30 días, puede resistir, digamos, la presión del peso. Sobre todo por el tipo de suelo. Esas cosas no se previeron, así que pues, es imposible que se haya estaba ya en la entrada, ¿no? Bueno, y pero eso, eso mirándolo así. Así muy de afuera, digamos. Pero aparte igual, así como se vieron las imágenes, es un pero el suelo de cemento se usa, es caro, ¿no? Porque no solamente el suelo de cemento, sino con un adhesivo de fraguado súper rápido. Entonces, el año pasado hubo unos hundimientos tremendos en Japón y a las 24 horas estaban pasando la falta. Claro, mira, pero acá no, porque ahí es lo que me contaron los vecinos. Se ve que no saben muy bien el trabajo que tienen que hacer porque hacían el trabajo en el medio del agua.
Claro, sí, porque... Eso me decían los vecinos, decían, ellos vieron que eso no iba a quedar bien. No, imagínate los vecinos, que saben, a lo mejor por que- eso rellenar, o sea, la sociedad presionó mucho también para que se rellene, que se rellene, que se rellene. Entonces, También, entonces, bueno, lo rellenaron, pero lo rellenaron arriba del agua, o sea, a medida que usted va echándose, se va a convertir en vaso líquido. Entonces, pero concordemos con vos de que si hacen lo que vos estás diciendo, que sacan alternativamente el agua por un pozo, y a va- veces al se no dejan tener agua van a trabajar más presionar por rápido, la ¿no? presión social, a veces los funcionarios se dejan presionar por la presión social de la gente, no de la ciudadanía. Pero sí, obviamente que... El agua. No, para la gente trabajar debe ser. Sí, yo pasaba y miraba y decía, raro, porque poner 3, 4 bombas importantes de bombeo, tener el canal ahí al lado. O sea, Bueno, así como estamos hablando acá con Cuti, fíjese como el conocedor acá, que al fin y al cabo, que grandes edificios ha construido aquí en Villa Ángela, y conoce mucho del tema porque tiene colaboración y contacto con la gente no solamente de San Blas, sino de obras públicas, por el trabajo, él es constructor, técnico bonito. técnico conductor, y así que el planteo es bastante interesante cómo se está dando, y bueno, y ahí vemos las imágenes, cómo quedó, a eso me refería, un páramo, ahora se cree el yuyo, falta decirle a uno de los vecinos ahí, falta que se críen los yuyos ahora y tenga un yuyal ahí, es lo último que te falta, pero... Lo que pasa es que yo siempre digo, mucho se habla de la obra pública, ¿no? Yo soy conductor de obra privada, ¿no? Más allá de lo que hizo la gente en tiempos de campaña, que hizo, yo a veces llegaba a mi casa y me encontraba con 30, 40 personas esperando que lo anote para empezar la escuela tal, la vivienda tal, y yo nunca hice una vivienda para el Estado, nunca hice una escuela para el Estado. No porque no quería, sino que nunca me dieron. O sea, 16 años de gobierno peronista yo nunca hice un baño, ¿eh? Mira vos. Entonces, a veces, la otra vuelta nosotros medio estábamos hablando de este tipo de cosas. Ni un gobernante paga para que usted le haga nada. Ni un gobernante contrata una empresa para que haga mal las obras. Porque la obra pública no tira manteca al techo, pero paga bien. Paga bien, con los materiales que usted tiene que hacer, con los estudios técnicos que tiene que hacer, las dimensiones de los hierros, todo. Ahora, que usted después como empresa no ponga lo que dice en la carpeta, ya no es el problema del gobernante. Porque el ojo del gobernante son profesionales, arquitectos, ingenieros, que con el cargo de inspectores, que son los inspectores de obra. Yo he denunciado, ustedes se acordan, porque tuvo unas opiniones pesadas en el partido cuando dijo que tienen que ir presos todos los arquitectos, los maestros de obra y constructores que firmaron en las cooperativas, que tenían la vivienda y nunca tenían nada. Sí, recuerdo. Otro tema también. Se enojaron mucho conmigo, Sí, porque sí. ¿cómo puede? ¿Y cómo no voy a decir? Si hay vivienda que se paga el Estado, pagó 3 veces, porque o sea, usted venía de inspector y decía, ya está lista la vivienda, yo voy cobro. Pero claro, lo coimea usted. O sea, los inspectores, la provincia le paga para que usted haga bien su trabajo, en el sentido de que sea inspector. Usted es el ojo del gobierno. Usted es el ojo del ministro, usted es el secretario, el gobernador, es el inspector que va, inspecciona la obra y dice, sí, se hizo el 80% de la obra. Y a veces no están en los cimientos. Es verdad, y eso ocurrió en Y este... entonces llegan los papeles con el 80%, el ministro firma, acá, todo, está, la firma del inspector, está autorizado, sí, perfecto, pagamos. Y después resulta que no está la obra. Ha pasado con mucho. Sí, es verdad, y en este periodo... Barrios enteros. Yo me acuerdo, contaba una anécdota en realidad, usted me hablaba, cuando asume el gobernador Fernando Pejo, a los meses, un tiempo, un día me llama y me dice, me gustaría que vaya a ver un barrio de vivienda así, que está parado, una empresa que había renunciado a la obra, todo ese tipo de cosas, que estaba con problemas. Eran más o menos 25 viviendas, me acuerdo. Acá Villa Ángela, ¿no? No, entonces me dice, quisiera que le pegue una mirada, me dice, ¿en qué porcentaje considera que está? Entonces, lo cargo yo, ¿viste? Y digo, pero amigo, le digo, vos tenés tus inspectores, le digo, en vivienda, en todos los sectores, le digo, que cobran el sueldo para eso. ¿Y vos querés que yo vaya a hacerte el informe? Le digo, pero, sí, compañero, yo le voy a hacer el informe. Le digo, para saber, le digo, ¿qué porcentaje te pasaron? Creo que el 82%, el 85%, algo así. Como que estaba pagada esa obra. Digo, mirá, yo pasé por ahí, creo que no llega al 13%, le digo.
Encima Pero cuando así decís- había pasado, mirá, ¿no? Porque uno va mirando y sabe más o menos. Me hice el informe, creo que era el 12,8, algo así. Y estaba pagado el 80%, 82%. y eso era de una empresa privada. Era una empresa privada, que el Estado le había pagado. ¿Pero por qué? Porque los inspectores dijeron que cambió el 82% de construcción hecha. Así pasó con la cooperativa, así pasa con muchas empresas, pasa así. Sí, ahora directamente mi ley no hace ahora. No, ahora se terminó el problema de los inspectores porque no hay obra pública, pero lo que le quiero significar con esto es que a veces cuando hay causas judiciales, yo siempre digo en el caso del Viriato, primero tienen que llamar a los inspectores, Claro. que es el ojo del gobierno. Claro. ¿Por qué usted firmó una obra que no está? Usted es secretario, usted es ministro, bueno, porque cumple hasta que llega el ministro, digamos. Pasa por varios partes, lo mismo en el municipio. Usted presenta una factura, llega a la mano del empleado, el empleado mira, todo eso, bueno, revisa el departamento de compras, sí, está todo bien, firma, va la factura, sigue el camino la factura. Hasta que llega el secretario de Economía. El secretario de Economía mira, está todo bien, firma. Y ahí va a la Secretaría de Gobierno. Esto tiene un procedimiento. Secretario del área, sí, llega al penúltimo paso, el secretario de Gobierno mira, el secretario de Gobierno. Cuando llega al intendente o al gobernador o al presidente, que hasta la firma del inspector, del de Economía, del Como secretario de 5 Gobierno. control. Claro, 5 control. Usted prácticamente mira, están todas las firmas, está todo bien, firma. Aparte son gente de Pero- confianza normalmente. Son normalmente gente de confianza. Pero, ¿cuál es el problema? A veces, me ha pasado personalmente a mí, a veces si uno no mira, no era realidad. Entonces, el funcionario a veces tendría que mirar, pero digo, estamos hablando de cosas chicas. Ahora, imagínense a nivel nacional, mirar el expediente de obra pública, mirar. O sea, Una ruta, un puente. el ojo del gobierno, digo, son los inspectores, son los secretarios, esos son los que preparan los papeles, la documentación. Claro. Pero resulta que cuando hay un hecho, el primero que cae, el intendente, el gobernador, el presidente. No buscan la segunda, tercera vía. No, porque no se busca investigar, se busca hacer daño político. Claro. Qué bien. Investigarse. Claro. Por eso que las causas de Cristina dan vuelta, nunca la juzgan porque. Pero si pasó por la mano de todos los ministros, de todo el delegado provincial. Claro, tendrían que ir como todos, 1000 presos, más o menos. ¿Me entiendes? O sea, Claro. a buscar por abajo primero. Sí, no, aparte tenés en la obra nacional los intendentes, viste que muchas veces se hacían por parte, hasta ahí pasaba por el intendente por 10.000 Mire, estamentos. ahora está, por ejemplo, aquí la cuestión es la 986 hectáreas que le entregaron al jefe de delegado provincial, supuestamente, ahora en Cebolla, en una denuncia que hizo el diputado Mili y la diputada Quirós. Bueno, si eso es real, estamos hablando de un dirigente de tercera línea, cuarta. Porque el delegado provincial es un ente táctico que no tiene rango ministerial, Ya. no es ese tipo de cosas. O sea, la primera línea del gobernador, segunda línea los ministros, la tercera línea los subsecretarios, después vienen los directores y todo. No. O sea, que estamos hablando de la cuarta línea. Para hacer números redondos, póngale 1000 hectáreas, como dicen. La tierra más barata sale en este momento 1.300.000, 1.400.000 pesos la hectárea. Claro. Un campo malo. Multiplíquelo por 1000 hectáreas. Más de 1.000 millones de pesos. Cuarta línea. Imagínense entonces más arriba. Pero porque entonces lo explicaba y le decía, lo que pasa es que cuando llegan los papeles, el primero que se da cuenta cuando sucede corrupción o hechos corruptos en un gobierno son los empleados. Ellos investigan todo, saben todo. Y entonces te dejan pasar y te mandan los papeles, te va. Hasta que un momento dice, yo también quiero tal cosa. Bueno, así es la situación. Nos dio un perfil de cómo funciona, sobre todo, porque a lo que se está refiriendo es al gobierno actual, ¿no es cierto? Que está teniendo este problema que no es el único que No, está tierra. teniendo problemas con el tema de la leche, está teniendo muchos problema con los bosques, con el acueducto también que dejaba que lleve agua una empresa muy conocida. ¿Cómo habrá sido de bueno el gobierno peronista de Capitanich? Que a 2 años del gobierno de Capitanich todavía se sigue hablando de Capitanich. Para habrá bien o sido para bueno? mal. Pero para bien o para mal. Fíjese usted que hoy tiene usted todos los microemprendedores, proveedores, ¿cómo que se llama? También todos acá vendiendo, no me acuerdo ahora. Están todos abandonados. Los pequeños productores están todos abandonados.
Sí, sacaron una línea de crédito, no sé para quién, para emprendedores, pero no te llaman a nadie. Bueno, Son emprendedores, emprendedores no hay fantasmas. nada, de todo fantasma. Todo circo. Cuando asume Capitanía su primera gestión, la cantidad de productores que tenía hipotecados sus herramientas, sus campos, con el gobierno de Capitanía, no solo que se terminó la hipoteca, que pudieron pagar todo con ayuda y la institución que ayudó a hacer el gobierno, sino que han crecido económicamente. Sí, ¿te recordás el plan ese que a través de Fiduciaria, que tenían una planta de desmote, hacían con los pequeños productores dándole semilla para que siembre? Hoy Ah, no, están hombre. volviendo a hipotecar los campos, hoy están volviendo a No, lo hipotecar sus eliminaron, herramientas. lo eliminaron los productores. Hoy, o sea, hace 3 años atrás tener 50 vacas, digamos, vos la peleabas, hoy 50 vacas, Sí, o sembrar 100 hectáreas de algodón. porque tuvimos la sequía, se dispararon todos los precios de combustible, entonces los alimentos, transportar los alimentos sale carísimo. La transformación con los consorcios camineros. Se han hecho cientos y cientos de kilómetros y mantenido kilómetros como nunca de kilómetros. Entonces usted Solo tiene campo. 50 vacas, la alimenta mal, le lleva cascarilla, un transporte que un camión le ha comprado cascarilla, le 300.000 pesos, cuesta 15 kilómetros. Es decir, Y hablar si te faltaba. es el alimento más barato, no quiere llevar semilla. Entonces el animal está mal alimentado. De 50 cabezas que usted tiene de vacas, ¿cuántos se le van a tener? 15, 10. Y de esas, ¿cuántos realmente van a nacer? 5 o 6. Exactamente. Así que el productor no da más. Pero todos son promesas de crédito, todo promesa de esto, todo promesa de aquello. ¿Usted vio los camiones de alfalfa dándole a los microproductores como hacía? Pero sí hubo para la cabalgata, ¿no? Mirá. Ahí hubo alfalfa. Claro. Entonces van a quedar los grandes y los chicos, estamos volviendo a la época de antes de Perón, porque eso es aquí la cuestión de lo que estábamos hablando hoy de que este gobierno quiere, esclavizar al pueblo. O sea, una etapa previa. Claro, porque cuando estás con hambre te es mejor que manejarte con hambre. Entonces hasta en eso no sé qué libertad, ¿no? Porque hasta en eso el peronismo ni siquiera jamás usó el hambre de la gente para inculcar el voto o adoctrinar o todo tipo de cosas. Porque cuando usted no tiene hambre, usted piensa. Entonces por eso le decía, se van creciendo, se mejoran sus condiciones de vida y piensan en la derecha. Ya creen que Claro. pueden ir a Europa y todas esas cosas. En cambio, el hambre no te deja pensar. El hambre no te deja reflexionar. El hambre es solamente la desesperación Actúa. de salir a buscar a comer. Más si tenés hijos chicos, todas esas cosas es una desesperación. Hoy una garrafa sale de 20.000 pesos, la factura de luz 200.000 pesos, la más barata 150, 120, 16, 20.000 pesos el agua. ¿Y ¿Cómo? cuánto un salario semanal? Ponele uno mensual. Mire, a mí, yo no estoy trabajando prácticamente en la construcción, no estoy trabajando en nada, digamos. Está sin laburo. Este- ¿Por qué no pide un laburo? Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía que este año lo vengo diciendo del año pasado, que este año iba a ser peor, porque a muchos constructores, carpinteros, mecánicos, toda gente de oficio, así que teníamos buen pachar, que ya somos grandes y que sabemos que tenemos que prever y ahorrar, digamos, hay que tener siempre algo si se puede ahorrar para los momentos de crisis. Entonces, en el 2024 nos comimos casi todo el oro y ya lo terminamos de comer ahora. O sea, que esa plata que teníamos ahorrada en el 2024 no tenemos más. Yo ya estoy pensando en lo que voy a vender mi camioneta, si no sé qué hago. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ir a agarrar un trabajo para llevar a un chico y pagarle 8 o 9 mil pesos por día. No me da la cara para eso. ¿Y cuánto sería? Mínimo te tendría que ganar un ayudante albañil 18 o 20 mil pesos. Un oficial albañil 30 o 35 mil pesos. No le alcanza. Pero imagínense, si no le alcanza eso, imagínense que está trabajando por 8 o 10 mil pesos. Bueno, ¿cuánto sería en el mes? Y sáquele, Con un ayudante 1,5 millones. albañil puede llegar a trabajar en el mes, laborables son 21 días, 22, y nunca se completa, 18 días de trabajo en el mes. A Porque 30.000, siempre te a 30.000, a 30.000 más o menos tenés. Pero aparte, ¿por qué le digo a mí no me da la cara? Porque la construcción, como la leñería, todos son trabajos pesadísimos. Si una persona no está bien alimentada, ¿qué le voy a decir a un chico que le pago 8 mil pesos a cargarme 10 bolsas de cemento? O que trabaje un sol acá que por ahí. No, porque el estado físico y mental, porque el que está con hambre está desesperado y está trabajando porque entre 8 mil pesos y 10 mil pesos y nada, algo le sirve. Y aumenta los accidentes. Pero ya está trabajando nervioso, está trabajando descontento, está demoralizado. O sea, no. Y por eso le decía hoy que una experiencia le dije, se ha roto el tejido social. Cookie Ramos, seguiríamos hablando de este tema porque es largo para cortar, pero tenemos 5 minutos para que cierres porque me están haciendo señas acá. Nos pasamos el tiempo, ya hablamos más de 2 horas. Ahora, mira, No, 1 hora y
Pues es que esto está todo regulado para que después sigan compartiendo el video. Ah, no, por supuesto. Bueno, mire, yo Háblanos del estamos en del época, domingo. estamos en época ¿Cómo de se elecciones. organicen? Nosotros ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántas escuelas hay acá? son 15 escuelas, le toca a Villa Ángela, son 12 acá en la ciudad, y después está la escuela de la 29-13, la de Mesón 14 y la de Pastoril 15. Son 15 escuelas con 124 fiscales que tienen que tener. O sea que la estructura de gente que va a trabajar, creo que son, no sé cuántos partidos de boletas son, como 11 creo que son. Ujú. No todos los partidos van a completar sus fiscales, calculo que, pero con 4 partidos nomás que complete son casi 500 personas de fiscal nomás que van a Sí, va a haber trabajar. más fiscales que... Por la misma cantidad que más o menos de fiscales generales, más alguna movilización, o sea, va a haber una movilización de 5.000 personas solamente para la estructura del día de la elección. Para las personas que quieran averiguar o que quieran transportarse por ahí de un lugar a otro, recordame en qué lugar lo tienen que hacer. Y mirar el partido va a haber seguramente todos los partidos, va a haber movilidad. Yo a la gente le digo, mire, vayan lo que pueda ir, más si está feo el día. Acá tenemos la 9 de julio. En la 9 de julio, después acá en la Bueno, Mitre, ¿pero qué número es 9 de julio? 267. Y Mitre Partido acá 260, 40. Mitre 40, que está ahí otro local que tenemos ahí. Pero la gente, yo le pido a la gente que vaya a votar sin bronca, sin odio, que vaya a votar lo que quiera, votar. La gente cuando sale de la casa, yo siempre digo, los últimos 24 o 48 horas la gente tiene decidido votar. Se termina el indeciso. Muy pocos van indecisos a votar. El que llegó a votar indeciso es el que te metió el voto en blanco. Claro. No O sea, quiso votar ya, o nadie. si no, va embroncado ya. Claro, van broncados, no, entonces, el voto blanco no sirve como protesta. La protesta más fuerte que tenemos en un país democrático, tenemos democracia, gracias a Dios, desde el año 83, siempre ha sido el voto. La protesta más grande que tiene el ser humano es el voto, la democracia. Ahí se quejan de las elecciones políticas, pero es nuestro sistema democrático. O democracia o dictadura, ¿no? Hay otra cosa. Sí, o el sistema comunista que no vota, el de China, digo. Que No, tiene su pero también partido único. sí, pero tiene sus elecciones. Entonces, Con un solo partido. Es más eficiente. Se lo ganaron. así no tiene mucha duda. Sí. Pero sí, de última vota también. Claro. En Rusia se vota en todos lados. Que la gente vaya a votar sin bronca, sin odio, por eso le digo, yo por ejemplo, Va a estar lindo el tiempo, dice que va a haber sol. yo siempre de mi juventud renegaba contra el boleteo, por ejemplo. Por aquí estaba hablando en la zona de... Dentro de la escuela, en todos lados, donde se llama ¿Está prohibido a qué? ¿Hasta cuántos metros? 100 metros. 100 metros. 100 metros del portón de la escuela. Pero, Para la escuela peronista es muy lejos, porque No, son pero 100 metros de escuela. Yo siempre digo, yo a la gente voy y le pregunto, ¿tiene voto? ¿Es de la puerta o de la escuela? No, del portón de la Ah, escuela. del portón. Yo le pregunto a la gente, voy, yo voy a votar, ¿usted tenés voto? Sí, listo, no te pregunto qué voto tenés. No. ¿Trajiste voto o no trajo voto? ¿Y qué le iba a No, preguntar? tengo la camioneta, bien, tengo la camioneta. No, pero vamos a Este- mostrarla acá, justo le iba. Man. ¿Cómo es? Lista 652, Sí, capitanino, hay mucho para mostrar. Encima para cómo los no colores, quiero una decir azul y la demasiado otra. conocido, o sea, Claro, no- una es azul y la otra rosa. sí. claro. Yo digo a la gente, pedirle que te muestre el voto, querer cambiarle el voto, para mí ha sido una falta de respeto. Yo cuando en el 83, por ejemplo, el 85, el 87, más o menos hasta el 89, llegaban a la escuela las mujeres, les ingresaban a el tema del voto. A la miércoles. Yo jamás nunca acepté una cosa así, digamos. Sí, claro. Más discutí con dirigentes que eran ya militantes de esa época, le dije, vayan a boletear a usted, le digo, ¿vos te gustaría que vaya llegando tu madre a la escuela, a tu hija, a tu mujer y que la gente de la manoseada ve qué voto tiene? Le digo, te va a gustar, ¿no? Entonces, ¿por qué le vas a hacer el voto? Fíjate vos. Entonces, ya pensaba eso en la juventud peronista y ahí fuimos armando un montón de cosas, o sea, yo trabajé muchísimos años en la juventud peronista, dirigí mucho la juventud peronista, teníamos mucha juventud. ¿Cómo se modificó todo el tiempo? ¿No? Y la gente va perdiendo el interés porque creen que la política es comodidad. Y ser militante no es ser cómodo. No. Dice, ¿por qué te mantenés a través de tantos años? Porque la militancia no es cómoda. La militancia tiene que gustarte, tiene que salir, comunicarte con la gente, andar, no tener sábado, no tener domingo. ¿Cuándo arranca la veda ahora? Y mañana a las 0 horas. Mañana, o sea, jueves a las 0 horas. Jueves a las 0 horas. Claro. Bueno, No, viernes a las 0 horas. ¿son 24 o 48 horas? No, viernes a las 0 horas. Ah, viernes 0 horas. 48 horas. Entonces, yo le digo a la gente, vaya a votar tranquilo, lleve el voto si quiere de la casa y si no, va a estar todos los votos que usted quiera.
vote las 6:52. Acá, mira, esta cámara te está. No todos pueden votar las 6:52, no nos va a alcanzar los votos. Tenés así que un minuto, tenés un minuto. no todos pueden votar las 6:52, pero la gran mayoría yo creo que lo va a hacer, es el deseo que nosotros tenemos. La única esperanza y la única oposición y lo único que ha hecho, la canción dice siempre, los días más felices han sido peronistas, les guste o no les gusta. ¿Y los privilegiados? Los niños, la justicia social y después todas esas acusaciones que hay, pero lista 6:52, frente Chaco merece más. Bueno, muchas gracias, Cookie. Bueno, no sé qué ¿esta cámara está funcionando? Tenemos esta, dicen, tenemos esta. No, pero yo quería un plano con él, quería un plano con mi amigo acá. Acá tenemos una. No. Bueno, le agradecemos. No, un plano, con esta, la cámara 3, me voy a agrandar un poco, la cámara 3 no funciona. Bueno, hacemos un plano acá con la cámara 1, acá a los dos y después a mí para cerrar, porque ya cerramos esta transmisión de este programa. Se ve, ¿viste? Sí, yo con tantas cámaras me siguen de mirar. Ves que ahí lees, entonces ahí vamos a la modernidad. Ese para no perder, si todo estaría escrito ahí, no nos perdemos, entonces, y seguís mirando la cámara, ¿te das cuenta? Bueno, es interesante lo que hace lo que hace la modernidad, ¿no? Y todo por ahí se ve que ustedes, o sea, nos van cambiando las cosas, ¿no? En vez de decir programa en vivo, dice streaming, ¿cómo era? Streaming. ¿Qué significa eso? Programa en vivo. Claro, sí. Estamos, moda, y si no, como asesinando nuestro idioma. Por eso digo, para mí es programa en vivo. Está bien, es cierto. Con Vicentín. Y esto es prácticamente televisión, a pesar de que salga por un canal es digital. Bueno, ahora sí me disculpa el amigo acá, me despido hasta la semana que viene, en donde por supuesto vamos a tener, bueno, mañana obviamente vamos a tener un vivo, pero por Vicentín Network, ahí acá por ahí la zona del ferrocarril, así que bueno, vamos a ver qué novedades tenemos ahí. Y por supuesto, obviamente ya no nos vamos a ver, o sea, nos vamos a ver con nuestro amado público acá en YouTube, ya después de las elecciones y tal vez después del cónclave, si sale algún papa nuevo y hay humo blanco. Porque hasta ahora la fumata, por lo menos hasta lo que tenemos, ha sido negra. Bueno, vamos a ver, a lo mejor ya... Felicito a todos los que están trabajando en el mismo y es un día importantísimo para reconocer la actividad que realizan. Y la actividad de Villa Ángela es un tema que nos preocupó siempre porque sabes que... Y le agradecemos a Cookie y a Rafael acá que vino a hacernos, más que el aguante, la compañía de involucrarnos, educarnos un poco y adelantarnos también el tema de las elecciones y con respecto un poco a la política, hablar que era parte de nuestro programa porque van pasando todas las variantes por aquí. La semana que viene tenemos, que me prometió ya porque ahora estaba complicado con un tema de organizar esto que comentó y la policía del Chaco también pero creo que la policía del Chaco tiene mucho trabajo con respecto a la organización del tema de la seguridad, en el tema de la escuela y toda esta cuestión operativo. El jefe de la dirección de zona acá de Villa Ángela, bueno, va a venir la semana que viene también a contarnos todo lo que respecta a las actividades que ellos están desarrollando y bueno, también un poco el tema de los detalles de la inclusión o la incorporación de nuevos agentes. Bueno, le agradecemos muchísimo al equipo técnico, a Tiago y a Fede que están detrás de cámara, a Sergio, bueno, a toda la gente de técnica que nos acompaña siempre. Gracias por el aguante y por más de 1 hora y media que tuvimos. No se olviden, el Cine República va a estar abierto normalmente a partir de mañana. Ya bueno, comenté con clave. Por lo menos dice que las elecciones va a haber un día fenomenal. ¿Bien? Por lo menos esa buena vamos a tener. Y resto de semana hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Como dije hace un ratito, la sábana es corta para contratar a mejor grandes espectáculos. Pero con lo nuestro podemos hacer un buen espectáculo para que nuestros vecinos recordemos los 115 años, nuestro 115 aniversario de Villa Ángela, un tema que nos pone muy contentos nosotros poder acompañarlo en un todo. Y sí, austero sobre todo porque sabes, la sábana corta, recibimos cerca de 1.500 millones de pesos menos desde enero a la fecha, en el último mes recibimos 1.000 millones de pesos menos, así todos se pagaron sueldos, pero por eso tiene que ser austero, muy austero este aniversario de Villa Ángela para que podamos disfrutar todos los vecinos y sin generar un costo para mañana.
Yo tengo entendido que por los medios tengo... Entre las cosas que guardo y contemplo con cariño está la foto del nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. El nono toma. En este caso a través de Vicentín Network. Y buenas noches también, si ya estamos saliendo, a la gente de Vicentín News. Estamos saliendo por las dos. Buenas noches, entonces los Vicentín News ahora. Estamos por los dos, los dos en este caso por el portal de, por el canal de. Así que bueno, en este mayo del 2025, no 25 de mayo, 7 de mayo del 2025, me acompaña un amigo de lucha. Tenemos un plano más largo, un amigo de lucha acá, no sé hace cuántos años nos conocemos,
Muchísimos años. Te voy a pedir que acerque un poquito el micrófono. No diga tantos años, porque si no ya- Bueno, ya lo voy a presentar. Antes de presentarlo, por supuesto, tengo algunas recomendaciones para usted. Entre esos, recomendaciones salgan con paraguas porque está medio feo el tiempo y por ahí chispea. También, además de eso, por supuesto, que den me gusta. Están viendo a través de, bueno, tanto de YouTube como de Facebook. Y también seguirnos. Aprieten la campanita o síganos a través de Facebook, Vicentín Network, para recibir todas las actualizaciones de noticias y también actualizaciones de novedades, ¿no? Bueno, yo me voy a referir al tema del asfalto del Alberdi, Juan B. Justo, en un ratito. Tenemos imágenes ahí del desastre que es, en un ratito, porque tuve algunos entre ayer y hoy, no digo entredichos, pero hubo muchísimos comentarios, versiones, y bueno, yo quiero tirarle un poquito de sentido común a las personas que no ven esto, porque va a elecciones de que tanto se rajan las vestiduras que tenemos que mirar. ¿No? Seguramente es una buena un buen momento para hacerlo. Pero antes de eso, y por eso mismo, he invitado a alguien que conoce muchos de esos temas y que aparte es presidente del Partido Justicialista Local de la ciudad de Villa Ángela, una persona que ha visto y ha sido protagonista de muchos periodos y también de crisis, persona que estuvo también en las malas y en las buenas, con mucha y con poca gente en diferentes lugares, obviamente innegable, sobre todo en la política. Estamos hablando del actual presidente, que es el señor Rafael, alias Cookie Ramos. Buenas noches, Cookie. Gracias por venir. Buenas noches, no, gracias a vos, Vicky, porque Motoboto te hacía las felicitaciones. Sí, me hiciste una propaganda que no sé, Bueno, espero que estemos al... hoy ya en vivo, digamos, Sí. en persona, felicitarte porque la verdad que el arduo trabajo y el empeño que tenés, las ganas, el entusiasmo, yo creo que está en la esencia de tu vida hacer lo que haces, ¿no? Porque es la única forma que una persona luche tanto para hacer lo que le gusta hacer. En el caso tuyo sería esto de los medios, el cine, la verdad que algo... Mirá que arrancamos con la Casa del Bicentenario, ¿te acordás? La Casa del Bicentenario, algo muy, muy lindo. Y bueno, yo lo manifiesto de esa forma porque, bueno, a mí lo que no me gusta hacer esta cosa, pero me apasiona la política. Claro, está bien. La Es como, pasión de mi vida. es como algo colateral. La pasión de mi vida ha sido siempre la política, desde muy jovencito, así que Entendés de pasión. entiendo de pasión. Bueno, Pero a lo que te referías recién, que estabas hablando, voy a opinar un poquito del tema de lo que sucede Del en la asfalto, calle, acá del asfalto, la parte justo de tierra. Yo creo que eso sí, primero tiene que llevar un trabajo de asentamiento de tanto tiempo, ¿no? Para que, si eso se recompone muy rápido, después tiene un problema de asentamiento y se puede romper el asfalto. no es que se va a romper. Se va a romper. Pero sí, o sea, no hubiese venido mal que le tiremos ripio digamos, para prever las situaciones que se Pero- están teniendo ahora. Decía ahí a Cookie, ya que estamos acá, y que se va a enterar por mí. Otro problema me aparece, la obra tiene una también así nomás, y bueno, vamos a Puede comentar. fallar vos. Fallar. Así que bueno, pero la cuestión es que viste que últimamente todo el mundo se queja por algo, así que yo me voy a quejar de eso, o sea, aunque sea poco, nadie tiene ni siquiera piedad a veces, no defendiendo a uno ni a otro, pero porque no es la primera vez que hay un problema en una calle con una obra provincial, esto que hay que aclarar, pero porque sí, Luigi, pero vos escuchame, no te olvides que cuando estaba el otro, también hubo en algunas calles, sí, pero creo que la otra opción haya dejado, o dejaron acá, no sé, la Valle me parece, cerca 9 de julio, hay un pocito que no lo ven ahí y lo dejaron medio que parece a propósito. Bueno, eso es de medio ya de descuidado. Entonces, ahí tampoco no hace falta, ahí está eso, no sé cuánto, muchos metros cuadrados. Pero bueno, evidentemente se manejan de esa manera, ¿viste? Así que, como ahora todo el mundo se queja porque falta alguna cuestión con el tema de las calles, porque no entienden que 3-4 días llovizna, cualquier calle un desastre, hasta la de asfalto. Bueno, yo me voy a quejar de eso un rato, mientras... Bienvenido a la era digital, Facebook, Claro. todo eso. Porque Que todos nos quejamos. todos nos quejamos y todos son especialistas en todo. Exacto. Bueno, es lo que ha traído la tecnología, ¿no es cierto? Un descontento generalizado en la sociedad, nuestra sociedad, manifestado en redes sociales, por el tema que sea. Lo más lindo que los funcionarios, o por ahí los políticos, pero más los funcionarios lo escuchan.
Sí, Que a lo mejor, de verdad. Te dejan sí, llevar, a digamos. veces, claro. O sea, usted tiene 3 días de llovina, 4 días y tiene que Miami, nosotros. O el Ripio mismo, hasta- el Ripio mismo, hasta ¿viste? Miami, ahí camino de tierra. Así que... Pero si viste cómo están los asfaltos, la cantidad de barro que hay, es impresionante.